hemos invitado a una historiadora responsable del archivo del Arzobispado de la Arquidiócesis de Lima, Kelly Montoya. Ya la hemos tenido en otras oportunidades. Muchas gracias, señora historiadora y jefe del archivo, porque nos interesa remontar al pasado respecto de la conmemoración de la Semana Santa. ¿Desde cuándo tenemos documentos que evidencian que se ha celebrado Semana Santa en nuestro territorio? Bueno, la mención más antigua a la Semana Santa está en los libros de Cabildo del siglo XVI, ¿no? Es una mención muy leve en la que se indica que se van a hacer las hachas, los cirios, como los conocemos ahora, para la procesión de Semana Santa y que las llevarían los miembros del Cabildo, ¿no? Luego ya hay muy poca información, tenemos hasta el siglo XVII, pero las primeras procesiones son a fines del siglo XVI. La primera cofradía, la Veracruz. Procesiones por el Viernes Santo, por Viernes Santo y eventualmente también por la Resurrección. Las procesiones salían desde el miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿no? El miércoles normalmente se hacía un oficio de tinieblas en el monasterio de la Encarnación, a la que asistía el virrey y todas las autoridades, ¿no? Un oficio en el cual había música, ¿no? Entonces esto era en la tarde hacia la noche. Luego de eso, el jueves, miércoles, alguna cofradía salía en procesión. Personajes importantes de la Semana Santa eran las cofradías, porque eran quienes sacaban los pasos procesionales. El Jueves Santo salía en un principio la cofradía de la Veracruz, la más antigua, fundada por Francisco Pizarro. De la Veracruz, de la Cruz Verdadera, así es. Entonces, esta cofradía salía el jueves, luego va a cambiarse la fecha para que salga los Viernes Santo. Esto ya hacia finales del 17 y el 18. Hay muchos cambios en la procesión de Semana Santa porque las procesiones eran de noche y terminaban en la madrugada. ¿Y entonces, por qué? ¿Por qué eran de noche? En una ciudad que no tenía luz. Ah, claro, nocturna, pero no había todavía gas, no había fluido eléctrico, solo los cirios. Era una costumbre hacer las procesiones en la noche y sobre todo el jueves y Viernes Santo. Pero como había muchos conflictos entre las cofradías y los virreyes tenían miedo que los esclavos o los indios se rebelen, se hicieron varias normativas para ir cambiando los horarios. Es decir, que hacia finales del siglo XVII y ya en el XVIII las procesiones salen a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Y a las 10 de la noche todos tenían que estar en casa. Y los pasos procesionales guardados en las iglesias de donde salían las cofradías. Pero ¿por qué podía temer la autoridad política que la Semana Santa y las cofradías católicas fueran pretexto para rebelión social? Bueno, era seguramente por lo que ellos sentían de que los esclavos, por ejemplo, tenían mucho miedo de los esclavos. Que los esclavos, las cofradías eran, por decirlo así, el pretexto para que de algún modo los esclavos y los indígenas pudieran vincularse con los otros estratos con los cuales no se podían, que en este caso eran los españoles. Esto según la normativa, porque en la vida real todos estaban juntos, ¿no? Pero era un momento de libertad. Las procesiones eran un momento de libertad, de expresión de tu fe, pero de libertad. Y se juntaban concentraciones de gente. Exacto, esta concentración de esclavos, de más de 100 esclavos, o de indígenas. Entonces esto le daba miedo a las autoridades. Entonces por eso de noche, sobre todo, se empezó a normar que no sean tan tarde y se pasa a comenzar a las 4 de la tarde y acabar a las 10 de la noche. Ahora, usted está hablando sobre comunidades étnicas diferentes, pero había mestizaje desde el primer momento. Francisco Pizarro tiene una hija con una indígena. Así es. Y San Martín de Porres era también mulato, es decir, es la síntesis de peruanos de origen africano y de peruanos de origen criollo, sino andino, ¿no? Así es. Pero siempre persistía este miedo porque pues durante todo el virreinato han habido intentos de rebeliones o ya rebeliones, como la de los indios olleros más hacia el siglo XVIII. Entonces siempre se tuvo este temor, ¿no? Este temor y las celebraciones como la Semana Santa o la Semana Mayor, que es el nombre con el cual deberíamos recordarla,
y no solamente aquí, sino a nivel mundial, era un momento propicio para eso, para que la gente pudiera, según lo que escuchaban los virreyes, ¿no? O tal vez la información que les daban, que podía haber rebeliones, ¿no? Y están las ordenanzas que se dan para cambiar el horario por este miedo que tenían, ¿no? De acuerdo. ¿Qué expresión gráfica, plástica, pictórica o escultórica, artística hay de la Semana Santa en nuestro país? ¿Cuáles son las más antiguas? Bueno, existen los únicos lienzos sobre la Semana Santa que los tiene, son propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que queda al costado. En la Plaza de Francisco, ¿no? Así es, que está junto a la Veracruz, son las únicas cofradías como tales que subsisten, que han sobrevivido desde el virreinato. ¿Y la del ¿no? Santísimo Sacramento? Ahora es una archicofradía, me parece. ¿Sí? Sí, existe todavía, pero no ha tenido la supervivencia que han tenido estas otras dos. Además que son las únicas importantes que tienen patrimonio artístico, ¿no? Tienen su propio templo. Sí. Esto es lo que las diferencia. Y la Soledad. La Soledad y la Veracruz también. Sí. Al costado de Santo Domingo hay un templo, es el de la Cofradía de la Veracruz, ¿no? Entonces, la Soledad tiene las imágenes, la talla de la Virgen y del Cristo del Santo Sepulcro, que es un Cristo que se mueve, que se articula, ¿no? Y que tiene más de 400 años. Fue restaurado hace unos ¿Cristo años. muerto? Así es. Muerto. Así es. ¿No ha habido inhibiciones para pintar en el Perú a Cristo muerto? No, pero lo que más tenemos son esculturas. 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 ¿Cuáles son las más antiguas? La de la Soledad, ¿no? Esa es la más antigua. Luego, yaciente. Lo bajan, ellos hacen una ceremonia el viernes, ¿no? Sí. Está el Cristo crucificado, lo bajan, lo ponen sobre una sábana blanca, lo limpian con algodones y luego lo llevan a Landa, que van a sacar en la procesión. ¿Desde cuándo, si se sabe, no estoy seguro, hay la costumbre de poner a este Cristo yaciente u otros Cristos pelo humano real? Eso precisamente no les sabría explicar. ¿Existe en otros países, en otras regiones del mundo? Yo no he visto, he estado en España y no he visto... Es algo intenso, ¿no? Es algo intenso. Que la estatua tallada de un hombre que ha muerto, Jesús, lleve pelo humano. Exacto. Justo estábamos con unos sacerdotes italianos visitando el centro y ellos se quedaron admirados en San Sebastián, la cantidad, de imágenes que hay, ¿no? Relacionadas a los pueblos del Cusco, pero que todas las vírgenes tienen el cabello y los Cristos, ¿no? El Señor de los Temblores, y todos tienen el cabello. Es curioso. Yo quisiera saber qué otras prácticas sociales hay, además de las procesiones. Por ejemplo, respecto de la comida. ¿Desde cuándo las restricciones católicas llevan a una práctica gastronómica particular para Semana Santa? En los libros de Cabildo desde el siglo XVI, finales del XVI, comienzos del XVII, ya se menciona que se debe dejar de comer carne. ¿Y vender eventualmente? ¿Restricciones al mercado? Para que no así es, y que la gente no consuma. En esa época se compraba y se comía en el día. Exacto. No había mucha refrigeración posible. Exacto. ¿Qué se come en vez de la carne? Pescado. Pescado. Luego ya hacia el finales del 18 y el 19 tenemos el famoso pan dulce o pan de dulce, ¿no? Que aún en algunas panaderías del centro de Lima podemos encontrar, que era una especie de guagua, lo que conocemos como guagua, porque era un pan grande que tenía una especie de cabecita, era como una guagua, ¿no? Y esto lo vendían en la calle, ¿no? Los vendedores salían y iban anunciando que vendían este pan de dulce. Nos ha dicho Monseñor Barreto que la tradición de las 7 palabras, que el discurso de las 7 palabras, que yo siempre pensé que era universal, que vendría de San Francisco de Asís, de Italia, de Roma, etcétera, es de origen limeño, y jesuita, por un jesuita del Castillo. Francisco del Castillo, que él predicaba en el Baratillo, cruzando el puente de Palacio de Gobierno, cruzando el puente hacia el Rima, existía el Baratillo, un mercado, una zona donde habían muchos esclavos, una zona muy pobre, ¿no? ¿Por la parroquia de San Lázaro? Por la parroquia de San Lázaro, antes de llegar a San Lázaro. San Lázaro, que la quiere mucho el arzobispo Carlos Castillo. Así es.
Ha sido párroco de ahí, me parece, ¿no? Así es. Y él iba a predicar esta zona con la famosa Cruz del Baratillo que está en la iglesia de San Pedro, pero como sabemos, a la espalda de Palacio Gobierno, en lo que ellos son los jardines, quedaba la iglesia de Desamparados. En esa iglesia, Francisco del Castillo hace la primera vez que pronuncia este sermón de las 3 horas. Él mismo. Él mismo. Las 3 horas. Así es. Es bastante esfuerzo hablar 3 horas, ¿ah? Esto inicia con, ellos hacen pequeños grupos, como podríamos conocerlos ahora como grupos parroquiales, para hacer las escuelas de Cristo, que los jesuitas manejan en diferentes lugares. En esta escuela de Cristo es que se inicia este sermón de las 3 horas. ¿Qué hay como, digamos, evidencia en los archivos sobre la ropa que debe llevar uno en las procesiones o las otras actividades durante la Semana Santa? No hay muchísima información, ¿no? Pero sí, o sea, se sabe que había que guardar, que tener una mantilla, que tener una ropa oscura negra, ¿no? Eso se ha encontrado en testamentos, pero básicamente en el archivo nosotros lo que tenemos es documentos que nos hablan de cómo eran las procesiones, de quiénes salían primero, qué cofradía, cuántos eran los gastos, porque las procesiones eran muy caras. ¿Y quién las financia? Las mismas cofradías. ¿Y cómo consiguen dinero las cofradías? Las cofradías de los benefactores, de sus propios hermanos y de las propiedades que ellos arrendaban. Esa era una de las maneras que tenían para subsistir, pero muchas veces ellos le enviaban cartas al cabildo porque no querían salir en procesión, porque la cera, que era la base para alumbrarse, era muy cara, la tenían que importar. Entonces las cofradías pedían, suplicaban no salir este año en procesión porque no tenían dinero, pero las autoridades le decían, no, ustedes tienen que salir. ¿Y cómo hacían? Sin luz, ¿cómo podían caminar? Pues sobre todo si hay multitudes. Claro, se las tenían que agenciar para salir, pero siempre salían. O sea, era el momento más esperado en la Semana Santa para que las cofradías puedan mostrarse ante la sociedad, porque esa era una manera también de atraer gente para que se inscriba en las cofradías. Las cofradías un poco vivían de esa apariencia de mostrar quiénes eran, de las imágenes que tenían. En la iglesia de San Agustín salía el Santo Cristo de Burgos, que lo conservan ahí, y salían más de 3 pasos procesionales. Pancho Fierro ha recreado esta imagen, ¿no?, de la procesión. Exacto, pero esto es parte de lo que viene desde el virreinato, ¿no? Entonces era muy importante las tallas que salían en procesión de San Agustín y que ellos todavía conservan. ¿Y qué pasa con los que no quieren hacer las procesiones? Grupos que puedan haber, eventualmente de otras confesiones, que ya las hubo durante el siglo XIX con toda legalidad, pero también masones. Han habido masones que se plegaban a los ritos católicos, como San Martín, que organiza el Te Deum el 28 de junio de 1821. Pero hay ciertas logias masónicas que no adhieren a los ritos católicos. Así es, ya hacia el siglo XIX y siglo XX van a seguir haciéndose procesiones. La gente va a participar, se puede ver a través de las revistas Variedades, por ejemplo, las imágenes, las fotos. Años 20. Años 20, claro. Luego en los diarios se va describiendo, pero digamos que ya no van a tener la magnitud de lo que tenemos, de la información que tenemos en el virreinato, que tampoco es mucha, por cierto. Solo tenemos documentos que describen los momentos de las procesiones, pero la mayor parte de la sociedad participaba en estos ritos. No hay información de quiénes se oponían. Eso no se ha encontrado aún. No se dice, no se menciona. No se menciona. ¿Qué cosa pasa cuando aparece y toma auge la procesión del Señor de los Milagros, que aparece al margen de las cofradías y al margen del mundo criollo y español? Así es. Porque aparece en un barrio popular. Exacto. Más bien de peruanos de origen africano? Sí. Es muy curioso, pero sobre la hermandad del Señor de los Milagros no tenemos mucha información en el archivo. ¿Existe desde cuándo? Se supone que existe desde el momento que comienza a salir la procesión, porque ¿quiénes son los que cargan? Las procesiones están en torno a, los cargadores están en torno a una hermandad, a un grupo, ¿no? Ellos creo que tienen información que ellos guardan, pero más contemporánea, ¿no?
Quizás las hermanas en el monasterio tengan documentos que hablen de los inicios de la hermandad, ¿no? Pero no están en el archivo No, en el arzobispal que usted dirige. No, al menos no las del virreinato. Sí hay información para el siglo XX, pero no para el virreinato. Kelly Montoya, muchísimas gracias. Recuerdo que usted es una historiadora, sanmarquina me parece, ¿no? No, de Villarreal. De Villarreal, que dirige el archivo del arzobispado de la arquidiócesis de Lima y en varias oportunidades ha venido para contarnos la verdadera historia de cómo nuestros ancestros de siglos pasados, del XVI, celebraban lo que también conmemoramos nosotros. Por algo es día feriado hoy, como lo fue también el día jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que tenga usted un feliz sábado de gloria y domingo de resurrección. Vamos a hacer una pausa.